Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Anquizo. Tengo el gusto de presentar para ustedes un estudio interesante basado en Primera Samuel 17, donde vamos a ver que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, y vamos a ver cómo demostró David su fe al enfrentarse a un enemigo, a Goliat. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentó David? ¿Cuál fue la estrategia de Goliat? ¿Y cómo podemos aplicar esto para nosotros el día de hoy? En una visita inesperada que hizo David al campo de batalla, se dio el enfrentamiento con el campeón de los filisteos. Vamos a leer en este momento 1 Samuel capítulo 17. Dice que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden para la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos estaba el valle. Entonces vemos aquí la batalla entre los dos ejércitos, Israel y los filisteos, uno en cada montaña, y en medio el valle para el enfrentamiento, la batalla. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo, aproximadamente era casi 3 metros de alto. Luego describe aquí la armadura, que era igualmente impresionante, tanto el peso como el tamaño, y también estaba con él un escudero. Y luego el desafío de Goliat era: hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando el rey y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Y durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde, presentándose en desafío. Entonces, aquí vemos que la primera arma, la primera estrategia del enemigo fue infundir temor a los soldados de Israel y temor al rey de Israel, y lo lograron con una perseverancia. Dice que el gigante Goliat iba todos los días, mañana y noche, durante 40 días. Ese era un momento difícil para el pueblo de Israel y su rey, porque ellos habían perdido la fe, habían perdido la dependencia de Dios, y vemos que el enemigo utiliza la estrategia de la apariencia exterior, la perseverancia y las palabras con una amenaza para desviar la atención y producir temor. Pero tenemos aquí el plan de Dios, la visita de David. Leemos en 1 Samuel 17 y algunos versículos desde el 17 en adelante. Dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos una efa de grano tostado, 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos, y trae noticias de ellos. Se levantó entonces David muy de mañana, dejó el rebaño con un guardia, y tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado.
Entonces vemos aquí el plan de Dios, y en una forma imprevista y no planeada humanamente, pero planeada por Dios, donde el padre anciano de David manda a David a llevar provisiones a sus hermanos, a ver cómo estaban. Y entonces llega David y dice que David, bueno, en primer lugar, David en una forma obediente a su padre, en una forma humilde y en una forma responsable también. Aquí vemos el carácter de David. Deja sus ovejas al cargo de un guardia. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón de los filisteos, que se llamaba Goliat de Gat, salió entre las filas de los filisteos y hablaba las mismas palabras, y David oyó las palabras que dijo Goliat. Sin embargo, David reaccionó diferente, sin temor, porque él conocía a Dios, tenía un carácter diferente. Recordemos que David era de acuerdo al corazón de Dios, y además había sido ungido con aceite, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando los hombres miraban al gigante, dice que huían y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre? Ciertamente sube para desafiar a Israel. Al que se anime a pelear contra este hombre, el rey lo colmará con riquezas. Al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David respondió ante esta situación. Él dijo: ¿quién es este filisteo pagano incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Vamos a ver que la visión de David entonces fue muy diferente. No estaba viendo las apariencias ni tenía temor, sino que él vio a este hombre como un pagano que estaba desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Y luego dice que Eliab aparece aquí. Recordemos que Eliab era el hermano mayor de David. Eliab, cuando oyó que David hablaba con los hombres, se encendió de ira contra David y le dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho ahora? No fue solo una pregunta. Entonces David tuvo que enfrentar la ira, los celos de su hermano mayor. Tuvo que enfrentar también el miedo que tenían los israelitas, las palabras altivas del gigante Goliat. Pero recordemos que David estaba sin temor, tuvo tolerancia, podemos decir, a su hermano, y él vio más que todo la dignidad del pueblo de Israel y del Dios vivo. Y entonces, al oír estas palabras, el rey de Israel manda a llamar a David, y David le da ánimo, le dice: ten ánimo, su majestad. Y el rey le dice a David: tú no puedes pelear contra él porque eres solamente un muchacho, él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces David responde con un testimonio de su vida pasada. Dice: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba.
tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y a este filisteo pagano será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará también de este filisteo. Y el rey le dijo a David, ve, que el Señor sea contigo. Entonces vamos a ver que el testimonio de la vida de David, como el testimonio de nuestra vida pasada, nos sirve a nosotros para fortalecer nuestra fe cuando nos enfrentamos en el presente con el enemigo. Sabemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él tiene el mismo poder. Seguidamente nos cuenta nuestra descripción que el rey toma a David y le da su armadura. Este es un error porque la armadura era muy grande, no le quedaba bien, no estaba acostumbrado a utilizarla. Era una arma ajena. Nosotros tenemos que aprender también que Dios quiere usarnos en una forma individual a cada uno de nosotros, no con la forma que otro puede utilizar sus armas, sino que la individualidad es algo muy importante. Viene David entonces y toma su honda, toma 5 piedras escogidas del arroyo, toma su honda y luego su báculo, o sea, su cayado. Entonces se enfrenta al enemigo en la forma siguiente. El gigante Goliat entonces empieza a decir maldiciones, a hablar en una forma despectiva contra David, a hablar en una forma altiva y hablar en contra de David. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Señor de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces, él venía en el nombre del Señor, en primer lugar. Es la fe que nosotros debemos de tener. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré, te cortaré la cabeza, daré hoy a los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo, a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, para que sepa toda la asamblea que el Señor no libra con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Aquí hay varias verdades que estamos viendo que dice David. La batalla es del Señor. El propósito de David al vencer al gigante no eran las recompensas que iba a recibir, que las recibió, sino que era para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que la misma asamblea, el mismo pueblo de Israel, sepa que Dios no libra con espada y lanza, sino que la batalla es del Señor. Como dice en otro pasaje, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, sucedió que cuando el filisteo se levanta y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente. O sea, aquí vemos a David pequeño, pero más ágil que el filisteo. Y David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y con una piedra, hirió al filisteo y lo mató. No había espada en su mano, en la mano de David. Entonces David corrió
y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Entonces vemos aquí que a pesar de que David estaba aquí en desventaja, se puede decir humanamente, pero él estaba viendo la batalla desde otro ángulo. Él estaba viendo la grandeza y el poder de su Dios, no estaba viendo lo que miraban sus ojos materiales. David entonces dijo: el Señor no libra con arma humana y la batalla es del Señor. Cuando David usa la piedra, le toca el lugar más vulnerable al gigante, y nadie esperaba que David, sin una espada, sin una lanza, pudo haber vencido a este enemigo. Entonces, lo que enfrentó David, en primer lugar, fue las palabras negativas, fue el temor de los soldados, pero él llevaba el nombre del Señor, él llevaba la confianza y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los Goliat que estás enfrentando en este momento? Recuérdate que el Señor de los ejércitos, el Señor Jesús, ya pagó por nosotros, nos dio la victoria más grande en la cruz del Calvario, con la cual nosotros vamos a vencer con la llenura del Espíritu Santo, y no debemos nosotros usar las armas de los otros, sino que las armas que el Señor nos ha dado, que son espirituales, y en la individualidad nuestra, el Señor nos va a dar la victoria. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice Efesios 6:12. Nuestra batalla es espiritual. Que Dios te bendiga en este momento y te guarde. Espero que este estudio sea de bendición para que tú tengas victoria en tu vida espiritual. Te invito a escucharla otra vez, a darnos un like y a compartirla. Te invito también si necesitas suscribirte al canal, hacerle un clic a la campanita para recibir notificaciones al suscribirte. Amén.